Ok, la semana pasada habíamos leído am, la prueba por la cual pasó Abraham, ¿verdad? Con Ismael y con Agar. Ahora vamos a ver cómo Abraham va a reaccionar en esta siguiente prueba. Ahora va a ser con Isaac, algo va a suceder con Isaac. Vamos a ver lo que le va a decir Dios a Abraham ahorita. Va a ser esta prueba. Vamos a leer sobre esta prueba del día de hoy. Aquí está una imagen, el padre, ahí está Abraham, el padre de la fe, y ahí está su hijo Isaac. Y a lo mejor ustedes ya saben a lo que me refiero, nada más con esa imagen, ¿verdad? Aquí está Génesis capítulo 22. Dice, aconteció que después de estas cosas, entonces, después de todo lo que sucedió la semana pasada, después de todo eso, dice, Dios probó a Abraham, lo puso a prueba nuevamente y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios, aquí estoy listo para hacer tu voluntad, ¿verdad? Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces lo va a ofrecer como sacrificio, su propio hijo, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que va a suceder si Abraham va a seguir la voluntad de Dios. Aquí está la prueba. La prueba es si en verdad cree que Dios es su prioridad, si en verdad tiene fe en Dios. Esta es una muy grande prueba que Dios le está dando a Abraham y por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. ¿Ok? No sé si ustedes se acuerdan al leer este versículo, si se acuerdan de algo. Cuando yo dije ahí, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, am, es un poco raro porque dice tu hijo, tu único, que no tiene también a Ismael. Bueno, acuérdense, Ismael ya no está allí. Después va a regresar, pero en ese momento no está allí. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Entonces, ¿quién es su hijo, quien ama y que puede tomar? No es Ismael, porque Ismael no está presente, sino es Isaac. Y por eso dice, toma ahora tu hijo, tu único. Entonces empezamos. Esa es otra. Ok. Aquí estamos en Génesis 22. Empezamos con estas palabras. Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Entonces, les acabé de mencionar que tenía también a Ismael. ¿Por qué dice tu hijo, tu único? Porque la razón es porque Ismael ya no estaba allí presente según lo que habíamos leído la semana pasada. Nada más estaba Isaac. Entonces, donde dice, toma ahora a tu hijo, tu único, quien amas. ¿Quién es el hijo? Quien ama y que puede tomar. Sería Isaac, porque Ismael no está presente. Entonces ahí está hablando, se refiere a Isaac, pero noten cómo dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio. ¿Qué nos los hace recordar a Jesús, a Dios Padre y a Dios Hijo? Jesús es Dios Hijo, el Padre Celestial, ¿verdad? Dice Juan capítulo 3 versículo 16 que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo, ¿verdad? Quien Él ama, para morir por nosotros. Entonces esa era señal de amor, el señal de amor que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tiene para nosotros. Y ahora aquí está la prueba para Abraham. Si en verdad confía en el verdadero Dios y si tiene am, amor por él sobre todas las cosas. Dice ahí, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Entonces, ¿qué es el asno? Ese es un burro. Abraham se levantó muy de mañana y hizo eso, igual como lo hizo la semana pasada. Cuando en esa prueba que habíamos leído la semana pasada, se levantó también muy de mañana, ¿verdad? Es lo primero que hizo.
También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Noten cómo también eso nos conecta con nuestro Señor Jesucristo porque dice que va a donde, a la tierra de Moría. Esa tierra de Moría, ahí donde va a ofrecer a Isaac, es el mismo lugar donde el rey Salomón, muchos años después, establece el templo de Jerusalén, el primer templo que después fue destruido. Pero ahí es donde el rey Salomón, el hijo del rey David, estableció su, el templo, el primer templo. Eso estaba en Jerusalén. Entonces van a ir a la tierra de Jerusalén, esa región donde Jesús murió, en la salida de Jerusalén. Entonces ahí, en esa región donde van ahorita, donde Isaac va a ser ofrecido, fue donde el Hijo de Dios fue ofrecido por nosotros. Y también noten que partió leña, esa leña va a ser usada para sacrificar a Isaac, igual como nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio sucedió en una cruz de madera. Noten que van con un asno, igual que nuestro Señor Jesús entró a esa región, entró a Jerusalén sobre un asno, sobre un burro. Y noten que hay dos personas ahí acompañándolos, igual como nuestro Señor Jesús, el día que Él murió, estaban al lado de Él dos hombres en la cruz. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos a Dios, ¿verdad? Y volveremos a ustedes. Entonces, ¿por qué ahí está diciendo Abraham volveremos plural? ¿Por qué no dice volveré? ¿Qué no va a sacrificar a su hijo? ¿Qué está sucediendo ahí? Abraham reconoce que algo va a suceder, ¿sí? Porque acuérdense que Dios le dijo, ya le dio la promesa, por medio de tu hijo Isaac, te voy a dar una nación y muchos descendientes por medio de Isaac. Pero aún Isaac no se ha casado, aún no ha tenido ningún hijo. Entonces, ¿cómo va a seguir la descendencia por Isaac? Es obvio que algo va a suceder. O Dios va a intervenir y va a poner el alto, o lo va a resucitar. Y por eso dice la carta a los hebreos que Abraham creía en la resurrección, en el poder de Dios de la resurrección, ¿verdad? Pero él sabía que algo iba a pasar porque Dios me prometió hijos por medio de Isaac y Isaac aún no tiene hijos. Nos vemos aquí que la fe de Abraham va creciendo muchísimo, ¿verdad? Espiritualmente. Es, entonces, estamos ahora en el versículo 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él estaba cargando la leña, la madera, la estaba cargando, ¿ok? Cargando la cosa sobre la cual va a ser sacrificado, igual que nuestro Señor Jesús estaba cargando la cruz. Entonces noten la conexión con Isaac y Jesús, Abraham y Dios Padre. Dice ahora, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Entonces iban ahí juntos, igual como leemos en el Evangelio de San Juan, que Dios Padre siempre acompañaba a Jesús, nuestro Señor. Siempre lo acompañaba. Ahí siempre estaba Dios Padre con Dios Hijo, ¿ok? Entonces ahí está esa representación. Y en el versículo 7 dice, Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. O sea, estoy listo aquí para escuchar lo que me tienes que decir. Aquí está en el fuego y la leña, Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, porque ofrecían animales. Entonces, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren cómo respondió Abraham el profeta. Dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Entonces, Abraham le respondió, Dios nos va a dar el cordero. Dios nos va a dar el cordero. ¿Ok?
Llegaron, entonces tengan eso en mente, las palabras de Abraham. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el hijo dijo, perdón, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, sí tiene a Dios como su prioridad, porque no rechazó el mandato de Dios. Ahora, antes de seguir leyendo, vamos a explicar esas partes ahí, esa parte que acabamos de leer. Dice que llegaron a ese lugar y ató a Isaac, igual que nuestro Señor Jesucristo fue atado delante de Poncio Pilato. Ok, ahí está otra conexión. Esto se llama tipología, tipología. Entonces tenemos Isaac como un tipo de Jesús. Es tipología, estas conexiones. Y dice también que lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Isaac confiaba 100% en su padre, porque acuérdense, Abraham ya está viejito, Isaac está joven y fuerte. Si él quisiera, lo podía empujar. No, no, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque confiaba en su padre, igual que Dios Hijo confiaba 100% en su padre y cumplía su voluntad 100%. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Entonces noten cómo dice, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. ¿Eso qué nos dice? Esto nos da dos diferentes enseñanzas. En primer lugar, que Dios no acepta sacrificios de humanos. En ese tiempo era algo muy común. En esos tiempos, en los tiempos de Abraham, en esa región era algo muy común. Ofrecer a los hijos, y de hecho los cananeos hacían eso, ofrecían sus hijos vivos pues a sus dioses falsos, los quemaban vivos. Y Dios, al decirle esto a Abraham y al decirle que no lo haga, era manera de que Dios le estaba diciendo que no acepto este tipo de sacrificio. Entonces Dios no quiere sacrificios de seres humanos. Es la primera enseñanza, que esto era algo muy grande, especialmente en esos tiempos donde era muy común. ¿Ok? En segundo lugar, hay unos que dicen, bueno, ¿por qué? Especialmente ateos dicen, bueno, ¿por qué Dios mandó a Abraham a hacer esto? ¿Sí? Esto vas a dejar a Isaac traumado, vas a dejar a Abraham traumado, pero en realidad no hay ninguna parte que diga que Abraham y Isaac estaban tan traumados que nada era igual, etcétera. No, no, no hay nada que nos diga eso. De hecho, vemos que Isaac sentía tristeza en Génesis capítulo 24, cuando su mamá murió. Ahí dice, y cuando se casó con Rebeca, dice que le llegó la consolación. Entonces, entonces, donde menciona que Isaac estaba sufriendo tanto, era cuando murió su mamá, no por lo que sucedió aquí. Recuerden que Dios conoce los corazones de cada persona, Dios sabe el efecto que sus mandatos va a tener en cada persona, Dios conoce cómo va a reaccionar cada persona. Dios conoce, Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios creó todo el universo y nosotros estamos tan, no podemos ni siquiera conocer, incluso los científicos, los más inteligentes, te van a decir que hay mucho que no conocen de esta gran creación de Dios. Entonces, si la mente de Dios es tan grande, definitivamente Dios sabe lo que Él está haciendo. Entonces, eso no es problema.
Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios sabía con quién estaba hablando. Dios sabe qué prueba puede ponerle a cada persona. Ahora, también, noten aquí que dice, el ángel del Señor llegó, el ángel del Señor. ¿Quién es esta persona? Dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró y, dice, ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, literalmente ahí dice, no negaste en ofrecerme a mí tu hijo, pero está hablando al ángel. Él no estaba ofreciendo su hijo al ángel, o a un ángel, digo, a un ángel. Él se lo estaba ofreciendo a Dios. ¿Por qué dice el ángel, no negaste en ofrecerme a tu hijo? ¿Por qué dice el ángel eso? Porque el ángel es Dios, es el hijo, es Dios hijo. Porque acuerden, la palabra ángel en hebreo es la palabra malach, que quiere decir mensajero. Es un mensajero mandado por el Padre, Dios Hijo, pero también es Dios. Entonces tenemos el ángel del Señor, quien es el Señor. Tenemos a Dios Padre, Dios manda a Dios Hijo con un mensaje y Él es Dios. Entonces Dios, Dios, Dios Hijo, Dios Padre. Este es el mensajero de Dios y este mensajero de Dios, es Dios Hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Entonces ahí está atorado. Y de hecho este ángel también es el ángel que se aparece en Génesis capítulo 21 con Agar, igual como lo hizo en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, la primera vez que Agar se salió de la casa de Sara, de Abraham y de Sara, se pareció al ángel. Y dice, he visto a Dios. Y otra vez en Génesis capítulo 21 se le aparece el ángel que le dice, yo multiplicaré tus hijos, ¿verdad? ¿Quién es el que multiplica los hijos y los hijas? Dios, ¿ok? Y aquí está, estas palabras dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Entonces en las espinas de un zarza, ahí está atorado el cuerno, igual como nuestro Señor Jesucristo en su cabeza tenía la corona de espinas, ¿sí? Eso, y miren lo que pasa, dice, Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto representa a nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo en lugar de nosotros. Entonces el carnero representa a Jesús y por eso tenía el cuerno atorado en un matorral representando a Jesús. Jesús, porque a él le fue puesto una corona de espinas. Noten, dice, y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Entonces, dos cosas que les quiero decir aquí. En primer lugar, Abraham recibió a su hijo vivo en la carne en el tercer día. No sé si se dieron cuenta que leímos esa partecita. Está en el versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Miró ese lugar donde iba a suceder todo esto. ¿Cuándo? En el tercer día. Entonces iban caminando algunos días. Al tercer día es cuando sucedió todo esto que acabamos de leer. Al tercer día es cuando sucedió todo esto que acabamos de leer. Y Abraham recibió a su hijo Isaac vivo en la carne, igual que Dios Padre. En el tercer día, Jesús resucitó entre los muertos y su padre lo recibió otra vez en la carne, vivo en la carne, en el tercer día. Y dice el profeta Abraham, este lugar será llamado el Señor proveerá, futuro. Recuerden, ¿qué dijo Abraham al principio? Dios proveerá para sí el cordero,
Pero al rato vemos que qué es lo que apareció allí. Un carnero. Un carnero no es un cordero es una oveja, ah, pues de pequeña, am, una edad más, por decir joven, ¿verdad? Y ya cuando están grandes se dice, un carnero sería una oveja ya grande. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay esa diferencia aquí? No apareció un cordero, apareció un carnero. La razón es porque aún se espera. Abraham lo dice también, dice, el Señor proveerá futuro, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, después va a llegar, ese es el Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham reconoció que el Mesías va a venir y va a morir en lugar de nosotros. Va a morir en lugar de nosotros porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Abraham mismo reconoció este hecho. El ángel del Señor, sí, versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, no me has negado tu hijo único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas o la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y esto se ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el descendiente, que es bendición para todo el mundo, porque Él murió por nosotros. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Vamos a ver dónde está ese lugar. Aquí está, hacia el sur de Gerar, donde estábamos la semana pasada. Berseba, aquí está, hacia el sur, Berseba, ahí está. Ujú, ujú, ok. Ok, entonces, muy grande la fe de Abraham, reconociendo que va a venir el Mesías, va a morir por nosotros, para que un día todos resucitemos con Él. Y vamos a regresar tiempo después, vamos a regresar en nuestros cuerpos glorificados, no vamos a sufrir, ya no vamos a sufrir, no va a haber sufrimientos, no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, ni separaciones dolorosas. Y también antes de eso, tenemos el regalo del cielo, donde todos podemos llegar por la gracia de Jesús. Y ya cuando venga Jesús una segunda vez, vamos a bajar del cielo a nuestros cuerpos, primero Dios, a nuestros cuerpos glorificados. Entonces, Dios tiene esa promesa para todos sus hijos e hijas que confían en Él, que lo sigan a Él, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 20, dice, después de estas cosas, y miren qué tan grande fue la fe de Abraham aquí. Vemos los problemas que habían sucedido anteriormente, pero ahora vemos que Abraham está teniendo una fe muy grande. Después de estas cosas le dieron noticia a Abraham diciendo, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 11 tenemos al hermano de Abraham, Nacor? Él tenía una esposa llamada Milca. Y aquí están sus hijos, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, y Kemuel, padre de Aram,
Kesed, Asó, Pildas, Gidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca, y esto va a ser muy importante después para cuando lleguemos a Génesis capítulo 24. Estos 8 hijos dio a luz a Milca, a Nacor, dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba, a Gaam, a Taas y a Macá. Entonces, este señor tenía, dice, una concubina. ¿Cómo que tenía una concubina? ¿Qué pasó allí? ¿Está permitido tener eso? No. Si uno lee esto y dice, ajá, yo puedo tener concubinas aparte de mi esposa. No. Este, en esos tiempos, recuerden la práctica. Lo muy probable, lo más probable era que su esposa Milca no le pudo dar hijos. Entonces, ¿qué hacían en ese tiempo? Esas personas. En Génesis capítulo 16 vemos que tenían otra mujer que tenía los hijos en lugar de esa mujer. ¿Ok? Y esos hijos que nacían contaban no para esa mujer que tuvo los hijos que se embarazó, sino eran hijos de la otra mujer. Contaban como hijos de la otra mujer. Pero después vemos que ella pudo tener hijos también, Milca. Pues lo más probable es que eso era lo que sucedió. Pero recuerden, el hecho que esté ahí escrito, hicieron esto otro, no quiere decir que nosotros lo debemos de hacer o lo podemos hacer. ¿Ok? Vamos a leer incluso lo que va a hacer a Jacob. Y recuerden, Abraham incluso hizo esto en Génesis capítulo 16 por falta de fe. Eso no era algo que debió hacer. Pero vamos a leer después en Génesis capítulo, pues después, vamos a leer como el nieto de Abraham, Jacob, se va a casar con muchas mujeres y esto lo que va a hacer, vamos a leer después, voy a ir a más detalle después. Cuando lleguemos al libro de Levítico capítulo 18, vamos a ver que lo que él hizo no estuvo bien según la ley de Moisés. Entonces recuerden, en este tiempo aún no se había revelado la ley de Moisés, pero pues, no, pero hacían estas cosas para tener más hijos, para multiplicarse, aunque obviamente no es ideal y no es algo que uno debe de hacer. Ok, aquí. Entonces, si ustedes están considerando hacer eso, no lo hagan, porque sería un pecado contra Dios si hacen eso. ¿Ok? Porque Jesús mismo lo reveló, dice que es entre un hombre y una mujer, matrimonio. ¿Ok? Entonces, Dios permite este tipo de cosas para hacer algo más grande al respecto. De estas cosas que hacen, de cualquier cosa que hacen los hombres, Dios hace algo más grande por medio de eso. ¿Ok? Ahora estamos en Génesis capítulo 23. Y algo que se me olvidó mencionar, acá en Génesis capítulo 22, vemos cómo Isaac ¿verdad? Isaac prefigura a Jesús, porque Isaac fue un hijo prometido, igual que lo era nuestro Señor Jesucristo. Él fue prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando Adán y Eva, Adán y Eva pecaron contra Dios. Dios les dice, voy a mandarles el Mesías en Génesis 3:15. Entonces Jesús fue un hijo prometido desde Génesis. Igual también vemos lo mismo con Isaac, que él fue prometido a Abraham. Entonces él era hijo prometido y fue concebido de manera milagrosa, igual que nuestro Señor Jesús. Isaac fue concebido de su madre Sara y su madre Sara ya estaba muy grande de edad, no tenía para reproducir, ¿sí? Biológicamente.
Entonces requería un milagro y el milagro sucedió, concibió un hijo, igual que la Virgen María, siendo virgen, concibió un hijo, milagrosamente sucedió. ¿Ok? Nos vemos ahora que Abraham está en Berseba. Pero luego, ¿qué sucede? Dice, Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Caná. Abraham fue a hacer duelo por Sara y la lloró y a llorar por ella, perdón, a llorar por ella, porque falleció. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Et. Estos son los hititas. Algunas Biblias van a decir, habló con los hititas. Es lo mismo. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla delante de mí. Entonces él no tenía tierras, él estaba allí como un inmigrante y quería simplemente un pedazo de tierra para poder enterrar a su esposa. Los hijos de Ed le respondieron a Abraham, escúchenos, Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso. Y de hecho en el hebreo dice que es un príncipe Elohim, o sea, un príncipe de Dios. Entonces Abraham estaba convirtiendo almas. Primero lo vemos la semana pasada con los filisteos, ahora con los hititas. Abraham fue, Abraham era luz, Abraham era bendición para estas personas. Y eso está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue luz, él era luz para todo el mundo y bendición para todo el mundo porque Él murió por nosotros. ¿Ok? Le dijeron a Abraham, sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Nos miren cómo ellos, los que estaban hablando aquí, amaban a Abraham. Abraham se levantó y hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Et, y habló con ellos. No sé, se postró ante ellos, Abraham. Si es su voluntad, si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e interceden por mí con Efrón, hijo de Zoar. Entonces, por favor, díganle a Efrón, el hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá, que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efrón, el hitita, era hijo de Ed, es decir, era un hitita del pueblo de los hititas, así se llamaban ellos. Respondió Abraham a oídos de los hijos de Ed, delante de todos los hititas que estaban ahí presentes, y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme, dijo Efrón. Le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo se lo doy. Sepulte a su difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, se postró ante ellos, y a oídos del pueblo de aquella tierra le habló a Efrón: le ruego que me oiga, le daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Noten cómo está sucediendo esta transacción y a la vez Abraham está mostrando reverencia, se está inclinando ante ellos, se está inclinando, mostrando respeto. Pero yo pensaba que no se deben de inclinar las personas, que no eso es adoración, dicen los protestantes que ¿por qué los católicos se inclinan ante una imagen? Que no eso es adorar a una imagen, decir que esa imagen es Dios. Bueno, no, porque aquí vemos que Abraham hizo lo mismo ante estos hombres. Me estás diciendo que Abraham estaba adorándolos, creyendo que ellos eran Dios, obviamente que no.
Era manera de mostrar respeto. Es algo bíblico. Inclinarse es manera de mostrar respeto. Aquí están unos versículos que si gustan pueden escribir. Está, tenemos aquí Génesis 27:29. Génesis 27:29. Génesis 33:3. Génesis 33, 6 al 7, versículos 6 al 7. Génesis 42:6. Génesis 43, versículos 26 al 28. Génesis 49:8. Génesis 50:18. Esos versículos simplemente son del libro de Génesis y son muchísimos ejemplos donde personas se postran ante otras personas mostrándoles respeto. Esto es simplemente del libro de Génesis solamente. Imagínense cuántos más versículos hay. Hay más. En el libro de Éxodo, Moisés se postra ante su suegro. En el libro de Primera de Reyes tenemos a la reina, la mamá del rey Salomón. Ella se postró ante el rey Salomón y el rey Salomón se postró ante ella. Entonces tenemos muchos ejemplos bíblicos que esto es manera de mostrar respeto. Y quiero hablar en particular de Génesis 49:8, que ustedes si gustan lo pueden leer. Génesis 49:8, ahí a Jacob el patriarca Jacob está dando bendición a sus hijos, está profetizando. Y de hecho no nomás es bendición, sino también es prácticamente profecía que está diciendo Jacob, ¿sí? Entonces, Jacob le dice a Judá. Judá fue uno de los hijos de Jacob y Judá fue antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Si gustan, puede leer Mateo capítulo 1. Ahí está, ¿no? En Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. ¿Ok? Y le dice a Jacob a Judá, su hijo, le dice, tus hermanos se postrarán ante ti. En esa profecía, los hermanos de Judá se postrarán ante él. Entonces, eso es que manera de mostrar respeto. No es que sus hermanos van a adorarlo como si fuera Dios, ¿verdad? Y ahora, por último, les quiero dar este versículo, Apocalipsis capítulo 3 versículos, es versículo 8. Dice nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando con unas personas que son perseguidos por unas personas y le dice, les dice el Señor Jesús, yo les prometo que haré que esas personas vengan hacia ti y se postren ante ustedes, ante sus pies, que se arrodillen ante tus pies, para que sepan que yo los he amado a ustedes. ¿Eso qué les dice? El mismo Jesús, nuestro Señor, dice que va a hacer que estas personas se postren ante otras personas. ¿Me estás diciendo que Jesús está diciendo, yo voy a hacer que ellos crean que tú eres Dios? No, sino es manera que ellos muestren respeto para que vean, el Señor ama a esta persona, el Señor ama a esta persona, el Señor ama a esta persona. Entonces, tenemos que estar siempre 100% enfocado en Dios, ¿sí? Cuando nos persiguen, tenemos que confiar en Dios porque recordamos el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios ahí está en ese versículo. Pero noten ahí cómo es imposible decir, oh, se está postrando esa persona ante una imagen, está adorando la imagen como si fuera Dios. No, porque vemos aquí bíblicamente que es manera de mostrar respeto. Efrón después le respondió a Abraham y le dijo, Señor mío, escúcheme, una tierra que vale 400 ciclos. Estamos hablando como 4,5 kilos de plata. Es mucho. ¿Qué es esto entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Y esto era una práctica en esos tiempos donde daban un precio alto
para que después haya ah, empezaban a negociar, después de eso empezaban a negociar los precios, ¿verdad? Para que baje y luego después paga eso, pero Abraham no hace eso, sino dice, "Oh, está bien, lo voy a pagar, lo voy a hacer. No hay problema en negociar, no habría problema en negociar el precio. Si Abraham quisiera, podía negociar el precio para que lo baje, ¿verdad? Como, según la cultura de ellos, así es como lo hacían. Empezaban alto y después negociaban un precio más bajo. Eso era culturalmente como lo hacían en esos tiempos en esa región. Pero Abraham ni siquiera hizo eso. Dijo, yo te voy a dar el precio completo. Ahora, definitivamente tenía a su esposa como prioridad, pero a la vez era algo rápido, lo podía hacer rapidito, ¿verdad? Entonces, se queda la pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no negoció el precio? Muchos creen que la razón es porque ahora está, según los testigos, o que esta persona pagó muchísimo para esto, se lo merece. Porque es posible que después vengan otras personas en generaciones después y digan, este extranjero tiene esa parte, ese pedazo de tierra, no se lo merece, no se lo merece, se lo vamos a quitar. Pero si miran cuánto pagó por ese pedazo de tierra, pagó muchísimo para que no haya duda. Yo compré esto y lo compré por un precio muy alto, ni siquiera lo negocié, nada, ni siquiera le dije, oh, bájemelo tantito, no, nada. Yo le di lo que él me dijo, entonces era otra manera para que las personas reconozcan, bueno, esta persona se la merece. Después vamos a ver cómo Isaac, Rebeca, Jacob, Lea y Abraham van a ser enterrados también en esta cueva, la cueva de Macpelá. Y ahorita les voy a mostrar una foto de cómo se ve. A ver, aquí estamos en el versículo 16. Abraham escuchó a Efrón y Abraham pesó la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón que está en Macpelá, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed. No sé, ellos eran testigos, para que después no digan, bueno, a este se la dieron de regalo, no se lo merece, no, esta persona lo compró por 400 ciclos, mejor tú quédate calladito. ¿Sí? Delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Caná. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. ¿Dónde? En Hebrón, la tierra de, perdón, la cueva de Macpelá. Así es como se mira hoy en día. Pero ahí van muchas personas para venerar pues, esas personas, esos santos que están en esa cueva, ¿verdad? Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lía, estas personas. Y precisamente estas personas eran los antepasados de nuestro Señor Jesús. Es Abraham y luego Isaac y luego Jacob con Lía. Esas personas eran antepasados de nuestro Señor Jesús. Todos enterrados ahí en la cueva de Macpelá. Ok, entonces ahí ya estamos. Génesis capítulo 24 es un capítulo largo, entonces es mejor dejarlo para la semana que viene.